Muy buenos días. Es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo. Y la palabra de consuelo el día de hoy la encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 12, donde la palabra del Señor dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús no entró al lugar santísimo del templo de Jerusalén, pues su sacerdocio no es del orden levítico y por lo tanto no podía oficiar en el templo. Jesús, luego de presentar su sacrificio perfecto, entró al lugar santísimo celestial, es decir, a la misma presencia de Dios. Ahora, esto no significa que Cristo tomó su sangre en un recipiente y la llevó delante del trono de Dios, sino que entró al cielo con los derechos obtenidos por el derramamiento de su sangre. Que Él completó su obra en la cruz cuando exclamó: consumado es. Y una evidencia externa de que Dios había aceptado el sacrificio de Cristo fue romper el velo del templo de Jerusalén en dos, dándonos a entender que ya nada impedía que el hombre creyente tuviera un acceso a la presencia del Padre. Cuando el sumo sacerdote arónico terminaba el sacrificio del animal por el pecado del pueblo, se volvía a vestir con las esplendorosas vestiduras santas y entraba así a la presencia de Dios. Pero el sumo sacerdote eterno, luego de cumplir su obra expiatoria, no requirió de un ropaje externo para presentarse ante el Padre, sino que su cuerpo y todo lo que Él es se vistió con una gloria propia y, destellando los fulgores de su perfección, entró al santuario celestial, donde fue entronizado para siempre. ¿Cuánto contraste hay entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio arónico? Como la luz de una vela o candil no se puede comparar con el resplandor del sol al mediodía, tampoco el sacerdocio del Antiguo Testamento se puede comparar con el de Cristo. Pregunto, ¿quién necesita de un candil, de una vela, en plena luz del mediodía? Ahora, ¿qué fue lo que obtuvo Cristo para los suyos cuando entró una vez y para siempre al lugar santísimo? Nuestro autor dice: la eterna redención, que Él pagó la deuda por el pecado del hombre. Es decir, lo compró con su sangre preciosa, de manera que ahora le pertenecen a Él para siempre. Y esta es una bendita doctrina, la doctrina de la redención, pues en ella descansa nuestro consuelo, en ella descansa nuestra esperanza. El acto de redimir en las Sagradas Escrituras y en el mundo antiguo significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Se hablaba de redención cuando se pagaba un rescate por alguien o algo. En ese sentido, la muerte de Cristo fue un rescate por muchos, como dice Marcos capítulo 10, versículo 15. Los hombres se habían vendido al pecado y en consecuencia debían morir, porque Pablo dice en Romanos 6, 17, porque la paga del pecado es la muerte. Al pecar, el hombre se había vuelto esclavo del pecado, como dice Cristo en Juan capítulo 8, versículo 34. De allí que para lograr su eterna salvación, estos hombres debían ser redimidos, rescatados por Dios, y el precio de ese rescate fue la sangre de Cristo, como también el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O Pablo, también en Romanos capítulo 3, versos 24 al 25,
Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre. El precio pagado por nuestro rescate es tan costoso y de un valor infinito que la salvación obtenida para el pueblo escogido es eterna. Una vez comprados por Cristo, siempre comprados por Cristo. Jamás se podrá perder esa redención porque la Biblia dice que es eterna, para siempre. Mientras los sacrificios en el tabernáculo terrestre conseguían una expiación anual, el sacrificio de Cristo consiguió una redención eterna para siempre. Hermanos, entremos hoy confiadamente a la presencia de Dios, pues si lo hacemos a través de la fe en Jesús, seremos aceptos por aquel que nos compró con su sangre preciosa y nos salvó para siempre. Vendido estaba al pecado en vil maldad, entregado a la miseria sin poder de allí escapar. Cual esclavo en su mazmorra, doblegado en mi postrar, Satanás me subyugaba, incesante en atrapar, mas moriste en cruenta cruz, derramando tu sangrar, pues pagaste así el precio de poderme rescatar. Por su ira, tú sufriste el perdón de propiciar, redención sin fin alcanzas, me pudiste así comprar. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.